Buenas tardes, feliz inicio de año para todos. Igualmente esperemos que este año sea un año de grandes éxitos y para todos. Gracias por la invitación a la Universidad Panamericana y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para ser partícipe en este seminario. A mí me corresponde hablar, si me permiten, voy a presentar, a compartir mi pantalla, justamente en lo referente a los procedimientos, como bien lo dijo Rosalba, referentes a los procedimientos administrativos en materia de nulidad, caducidad, cancelación e infracción. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Nada más que denme un segundo, voy a dejar de compartir porque quiero ponérselos en presentación. Ahora sí. Bueno, como preámbulo, para desarrollar este tema, quiero decirles que, como ustedes bien ya han visto en el desarrollo de las sesiones previas, los titulares de derechos de propiedad intelectual son personas que tienen, que al momento de obtener los registros o la patente respectiva, adquieren ciertos privilegios. Entre ellos el derecho, el principal desde luego es el derecho al uso exclusivo del bien protegido, de la marca, de la patente, del aviso, del nombre comercial. En ese sentido, derivado de ello, tienen la facultad de perseguir a las personas que infringen esos derechos. Por otro lado están, a su vez, las personas o los terceros que se ven afectados de manera directa o indirecta con la concesión de esos derechos. Por ejemplo, una persona que pretende solicitar un registro de una marca y que al momento de hacerlo advierte la existencia de otra que puede constituirse en un impedimento legal y que así se lo hace saber el instituto y que como consecuencia de ello existe un conflicto entre el derecho que pretende proteger y el ya protegido. Por otro lado, también están las personas que utilizan bienes que pueden ser protegibles por la ley de la nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial y que chocan con derechos ya concedidos y que pueden incurrir en infracciones a estos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que justamente para dirimir estas controversias es que se contemplan en la ley los procedimientos administrativos, que hay que decir que estamos frente a procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Es decir, la estructura del procedimiento que se lleva a cabo es una estructura procesal, como se desarrolla un juicio. Entonces les decía, es que no me quiero todavía adelantar precisamente para terminar de desarrollar esta parte introductoria. Les comentaba yo que entonces el desarrollo de estos procedimientos se da de manera, a manera de proceso judicial, ¿no? No es un proceso judicial, ojo, pero desde un punto de vista material estamos frente a ello, de manera tal que estamos con un origen o con una solicitud que se presenta, lo vamos a ver a detalle. Estamos frente a procedimientos que se inician con una solicitud de declaración administrativa que equivale a una demanda, se da trámite, se le admite a trámite y después viene la contestación, se desarrolla la instrucción del procedimiento, viene evidentemente el desahogo de pruebas en caso de ser necesario, se lleva a cabo un periodo de alegatos para finalmente dictarse una resolución. En este sentido, es importante tenerlo simple y sencillamente presente, entonces, de que para estos efectos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desarrolla facultades jurisdiccionales, es decir, materialmente jurisdiccionales, aunque su naturaleza como instituto, desde luego todos sabemos, es formalmente administrativa. ¿Okay? Entonces, bueno, para comenzar entonces, vamos a hablar en principio de las disposiciones y de las reglas generales que aplican para todo tipo de procedimientos y de actuaciones que se presentan ante el INPI. Nada más para aclarar, se está viendo bien la presentación, es decir, ya esta primera diapositiva la estamos viendo bien, ¿correcto? Perfecto, ¿Sí? perfecto. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, estas disposiciones y reglas generales son aplicables a cualquier actuación que se lleve a cabo ante el instituto, no solo en materia de procedimientos administrativos. Enseguida vamos a adentrarnos ya solo en las reglas específicas de los procedimientos. Bueno,
Yo quise aquí destacar dentro de las disposiciones y reglas generales estas precisiones que se me hacen relevantes en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Primero, está desde luego el énfasis que hace la ley en su artículo primero sobre la prevalencia de la aplicación de los tratados internacionales. No lo dice así expresamente, pero básicamente cuando dice que sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales de los que México es parte, se van a aplicar las disposiciones de la ley, significa desde luego y en concordancia con la jurisprudencia que desde hace tiempo ya fue emitida por la Corte en relación a la jerarquía normativa que tiene nuestro sistema jurídico mexicano, pues sabemos perfectamente que tenemos primero la Constitución federal, después los tratados internacionales y en un tercer lugar las leyes federales, en este caso la ley aplicable a la materia. Entonces, claro, desde luego, muchas de las disposiciones que se contienen en tratados, por obligaciones que contrae el Estado mexicano, se van a aterrizar normalmente en la ley. Pero cuando exista una contradicción entre uno y otra, pues desde luego prevalecerá lo que establezca el tratado respectivo. En cuanto al orden de supletoriedad de las leyes aplicables a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, aquí tenemos que el artículo tercero de la actual ley establece ya con claridad cuál es el orden de supletoriedad. Y en ese sentido nos dice, desde luego, a los actos dictados por el INPI, se va a aplicar la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en primerísimo lugar, desde luego, y en forma supletoria, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en primer lugar, y en una segunda instancia, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto es un cambio en relación con la ley anterior, porque esta precisión no se hacía, de hecho se consideraba que había una aplicación supletoria, perdón, una aplicación directa de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a los actos del INPI en términos justamente de dicha ley, ¿no? Pero aquí ya se hace esta precisión y se deja claro cuál es el orden de supletoriedad que se va a presentar en relación con estos actos dictados por el INPI. Las promociones que se presenten ante el instituto deben de ser por escrito y redactadas en idioma español. Desde luego, cuando decimos por escrito, ya se ha superado desde hace mucho tiempo el concepto de que por escrito debe ser en físico. Hoy en día se aceptan, desde luego, promociones de carácter electrónica en diversos trámites que se presentan ante el instituto. Y en este caso, justamente esta es la previsión que se establece aquí, que al no hacer esa distinción, pues se traduce en el hecho de que es viable ello, y eso lo podemos comprobar en los diversos dispositivos de la misma ley, y desde luego debe ser redactada en idioma español. Aquí hay una precisión específica, esto sí ya es muy propio de los procedimientos administrativos de nulidad, caducidad, cancelación, etcétera, que es lo referente a la exhibición de la traducción de la parte conducente que se pretende acreditar con el documento presentado en idioma extranjero. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Si yo presento una prueba que consta de 10 hojas y realmente la parte relevante de ese documento para efectos probatorios es una de ellas, basta con que yo exhiba la traducción de esa parte para que sea viable y admisible en el procedimiento respectivo. Desde luego, debe de estar la promoción firmada y acompañada del comprobante de pago, y en el caso de que no se presente firmada, desde luego dará lugar al desechamiento, no habrá, digamos, voluntad expresada en ese documento, o el requerimiento para el caso de que no esté acompañado el comprobante de pago para que en el término de 5 días se exhiba el mismo. Una cuestión interesante es el hecho de que la ley ahora establece o le otorga el mismo valor probatorio y los mismos efectos a los documentos presentados a través de medios de comunicación electrónica que a los firmados de manera autógrafa, que es lo que les decía en relación con los documentos de carácter electrónico. Aquí sí hay que hacer una acotación porque me parece que el legislador en este sentido, desde mi punto de vista, se quedó corto porque, si bien es cierto, estableció esta regla este mandamiento en el artículo 15 en relación con los documentos electrónicos, parece que lo dejó muy abierto, es decir, no estableció condiciones para tal efecto. Si ustedes revisan el acuerdo emitido por el INPI en relación con los lineamientos para la prestación de servicios electrónicos, van a ver que ahí
sí se establecen ciertas exigencias para que se llegue, digamos, a esta consecuencia, es decir, a que los documentos en este sentido produzcan valor probatorio como un documento firmado de manera autógrafa. Entonces, en este sentido, por ejemplo, este artículo 19, si no me equivoco, hace referencia, por ejemplo, a que se haga la manifestación de que se cuenta con el documento original o con copia certificada, que el documento que se presente sea legible, entre otras cuestiones. Entonces, aquí puede ser un poco peligroso esta disposición, porque además es una disposición posterior al acuerdo, podría entenderse hablando de reglas de interpretación, aplicación y de digamos, de resolución de antinomia de normas, que podría estar derogando tácitamente a lo que dice el acuerdo y entonces no exigir esas condiciones que me parece acertadamente precisa el acuerdo. Entonces, lo dejo anotado. Se debe señalar desde luego domicilio para oír recibir notificaciones en territorio nacional y correo electrónico, sobre todo para efectos de los avisos que se tienen que llevar a cabo en materia o por conducto de la Gaceta, ¿no? La Gaceta en este caso se considera ya el órgano por antonomasia de publicación y difusión oficial del instituto y así se precisa desde un inicio, ¿no? En las reglas y disposiciones generales. Ahora, vamos ya viendo estas, digamos, estas reglas que aplican, como ya había dicho yo, para todo tipo de procedimientos y actuaciones ante el instituto, no necesariamente solo procedimientos administrativos. Ahora vamos a las reglas relativas a estos últimos, aplicables a los procedimientos administrativos de nulidad, caducidad, cancelación, infracción e infracciones en materia de comercio. De infracciones en materia de comercio por obvia remisión que hace la Ley Federal del Derecho de Autor a la Ley de la Propiedad Industrial para que todo el trámite relativo a los procedimientos en los que se solicite una declaración administrativa de infracción en materia de comercio se lleve a cabo conforme a las reglas de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Entonces, primeramente hablaremos de lo que es la representación en este tipo de procedimientos. En cuanto a la representación, pues habrá que diferenciar entre la representación de personas físicas y la de personas morales. Primeramente, si estamos hablando de una persona física desde luego puede comparecer al procedimiento administrativo por propio derecho o bien por conducto de un apoderado o representante. En este caso, para acreditar esa representación, es más que suficiente una carta poder simple suscrita ante dos testigos, ya sea en México o en el extranjero, para que se tenga por acreditada la persona. Tratándose de personas morales, es necesario exhibir un instrumento público o una carta poder otorgada ante notario o con las firmas ratificadas ante notario, en donde debe quedar constancia del acreditamiento de la legal existencia de la, digamos, de la persona moral y de las facultades del otorgante. Esto probablemente se cumple si se exhibe el acta constitutiva y ahí mismo en el acta constitutiva aparece el nombramiento de la persona que acude al cuando el poder es otorgado en el extranjero, aquí debe de, digamos, el cumplimiento o la forma de acreditar esta exigencia de representación, no exigencia de representación, sino la forma de acreditar que se cuenta con la representación de la parte actora, en caso de persona moral, es que el poder se haya otorgado conforme a la legislación aplicable del país en donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales. Aquí, en este caso, si ustedes comparan la actual ley con la anterior, van a encontrar que se suprimió la exigencia que se establecía también para el caso de la fracción tercera, es decir, ya no es necesario que en el poder se haga constar la legal existencia de la persona moral ni las facultades del otorgante. Hay una presunción juris tantum de que el poder se otorgó conforme a las reglas de la legislación del lugar en el que se concedió y quien considere o quien estime que no fue así, le corresponde en este caso la carga de la. ¿Qué pasa en el ámbito de las notificaciones? Aquí también me parece que hay unas cuestiones bastante interesantes que comentar, que son las siguientes. Bueno, en primer lugar, la nueva ley reconoce 5 formas de notificación o 5 medios.
¿no? En este caso es la notificación personal, la notificación por correo certificado, la comunicación electrónica, los edictos y la Gaceta. Y en forma específica señala en qué casos procede este tipo de notificaciones. En primer lugar, cuando hace referencia a la notificación personal, prácticamente el único supuesto en el que el instituto tiene la obligación de notificar en forma personal es cuando se trata del emplazamiento. Entonces, si estamos hablando de que se va a practicar el emplazamiento al procedimiento de nulidad, de caducidad, de cancelación o de infracción, salvo que lleve aparejada una visita de inspección, la notificación va a ser de carácter personal. O bien que el instituto estime que hay un caso urgente o en algún otro supuesto que así lo considere necesario. Pero la realidad de las cosas es que solo el único caso, digamos, específico y perfectamente identificado es el emplazamiento. También prevé el caso del correo certificado y, sin embargo, no establece en qué supuestos se va a dar. Y ahora veremos que esta es una posibilidad prácticamente remota, de acuerdo a lo que continuaremos analizando. La comunicación electrónica, a través, por ejemplo, podría ser de correo electrónico, pero en realidad puede ser también a través del mismo tablero que utiliza el Instituto para efectos de las notificaciones a través del sistema electrónico. Se va a poder llevar a cabo siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones: la aceptación expresa digamos, de la parte y la comprobación fehaciente de recepción. Este requisito de comprobación fehaciente de recepción me parece que es un requisito más de prueba que de procedencia de la notificación. Es decir, el instituto va a llevar a cabo la notificación cuando, desde luego, estén, digamos, los medios disponibles para tal efecto, digamos, la parte interesada acepte esa notificación, y solo para el caso de que se controvierta o se desconozca dicha notificación es que va a ser necesario comprobar que efectivamente se llevó a cabo esa notificación. Me parece que más bien es un tema, este segundo requisito probatorio, que de procedencia de la notificación, pero así está establecido. La siguiente, digamos, posibilidad o forma de notificar son los edictos. Y en este sentido, los edictos se van a poder utilizar solamente en dos supuestos. Uno, cuando no sea posible emplazar a la parte por cambio de domicilio, ya sea ya sea el señalado por el solicitante o el que conste en el expediente respectivo. Si yo soy, digamos, la parte que solicita o inicia un procedimiento de nulidad y conozco que el domicilio del titular afectado está en X lugar y pretenden emplazar en ese domicilio, y ese domicilio no, simple y sencillamente no es, y el que está en el expediente de marca tampoco, pues entonces procederá la notificación por edictos. Siempre y cuando, desde luego, se desconozca el nuevo. No se establece ningún tipo de exigencia de que se necesite agotar o buscar, digamos, a toda costa otro domicilio antes de practicar el emplazamiento. Parece que ahí puede haber alguna cuestión, digamos, controversial, pero así es como está actualmente establecido. Y en el caso de la resolución que ponga fin al procedimiento respectivo, ya sea de nulidad, caducidad, cancelación, infracción, cuando no haya posibilidad justamente de notificar esta resolución al procedimiento, se establece la posibilidad de notificar por edictos, y ahora volveremos sobre este punto. Finalmente está lo relativo a la Gaceta. Es decir, que la Gaceta también va a ser un medio de comunicación previsto en el artículo 371 dentro del ámbito de los procedimientos administrativos, y establece básicamente la ley en este sentido, en relación con la Gaceta, que aquellos casos en los que no se deba de notificar de manera personal a la parte, se va a preferir o se le va a dar prioridad a la notificación por Gaceta. Entonces, de todo esto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir, primero, que la notificación personal solo se da en el ámbito del emplazamiento, solo para el caso del emplazamiento, salvo que se trate de una visita de un procedimiento de infracción que amerita visita de inspección, en la cual no hay necesidad de emplazar en forma personal, sino que va a llevar a cabo con la persona que atienda la diligencia, ya sea el encargado o propietario del lugar. Segunda cuestión, que una vez que se inicia el procedimiento, las partes pueden
facultar al instituto para llevar a cabo las comunicaciones de manera electrónica, y en ese caso el instituto estará facultado para poder llevar a cabo dichas comunicaciones intermedias del procedimiento de esa manera, y en caso de que ello no sea posible, bueno, no solo que no sea posible, más bien en caso de que no lo señalen las partes, el instituto, al no estar obligado a notificar personalmente las comunicaciones intermedias, válidamente lo puede hacer a través de la Gaceta. Y en cuanto al tema de la resolución, fíjense, aquí hay un punto interesante, porque una vez que uno acepta la notificación electrónica, el instituto puede, y de hecho llega a notificar de manera electrónica la resolución. Sin embargo, me parece que el artículo 369 y 342, desafortunadamente no establecen esa posibilidad para la notificación de la resolución que da por concluido el procedimiento. En forma muy clara y muy tajante dice que la notificación de la resolución debe de ser o de manera, digamos, o en el domicilio que señaló la parte respectiva, o si no se puede localizar ese domicilio, entonces a través de LIN, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un tema a considerar y a cuidar por parte del instituto, porque podría dar lugar, en este caso, a una nulidad de una notificación por el hecho de que no está prevista la comunicación electrónica de la resolución respectiva. Ahora, vamos, estos son, digamos, los aspectos generales comunes a los procedimientos administrativos, y vamos ahora a revisar cómo se desarrollan estos procedimientos. Voy a presentarles un diagrama de flujo, primero de la nulidad, caducidad y cancelación, y después nos pasamos a lo que es la infracción. Entonces, este diagrama les va a dar un panorama, o les da un panorama de cómo se desarrolla el procedimiento administrativo ante el INPI. Vamos a ir tocando cada punto más adelante, pero ahora para que tengan, digamos, el panorama muy claro de cómo se lleva a cabo. Primero, se presenta desde luego una solicitud de declaración administrativa por una persona que tenga interés jurídico en llevarlo a cabo, ya sea una nulidad de una marca, de una patente, de una caducidad, de una infracción de un derecho de propiedad industrial, una infracción en materia de comercio, con los requisitos que vamos a ver enseguida. El instituto procede a analizar por conducto de la dirección respectiva, en este caso la Dirección Divisional de Procesos, de Protección a la Propiedad Industrial, intelectual, perdón, y revisa, en este caso, la solicitud, y puede adoptar, bueno, en realidad podría adoptar incluso digamos, tres posibilidades. Digo, la tercera es muy remota, pero podría darse por solo una cosa. Uno, el desechamiento. El desechamiento normalmente se va a dar pues, si no contiene firma la solicitud. La verdad es que es poco probable, pero podría darse, ¿no? Si no cumple con alguno de los requisitos que establece la ley para la presentación de la solicitud, va a emitir un requerimiento, haciéndole notar a la parte solicitante cuáles son los defectos o las omisiones en que incurrió, para que en un plazo de 8 días las desahogue y se le dé entrada a la solicitud. Si no encuentra esas, digamos, omisiones, pues procede en todo caso a la admisión. Una vez que, bueno, desde luego, si hace un requerimiento y no se desahoga, se procede al desechamiento. En caso de que se haya admitido, ¿qué es lo que va a hacer? Admite a trámite la solicitud y ordena correr traslado a la parte contraria, demandada, o la titular del derecho, afectado, o el presunto infractor, que de eso vamos a hablar en la siguiente lámina. Se le corre traslado al titular afectado y se le concede el plazo de un mes para presentar sus manifestaciones u objeciones a la solicitud, que no es más que la contestación a la solicitud, es decir, a la demanda. En contestación en la cual, desde luego, va a poder pronunciarse u objetar las causales de nulidad o caducidad o cancelación que se hayan propuesto por parte de la actora, y una vez hecho esto, el instituto va a emitir el acuerdo respectivo de admisión de la contestación, y en caso, desde luego, ojo, en caso de que también adolezca
del cumplimiento de los requisitos, de que le falte alguna de las exigencias que establece la ley para producir la contestación, desde luego se lo va a hacer de su conocimiento. Ajá. Va a proceder más o menos en forma similar a lo que sucede con la solicitud. Es un temita que vamos a ver un poquito más adelante, nada más lo dejo anotado. ¿Ah? ¿Qué sucede? Si hay necesidad de ofrecer por parte de alguna de las partes pruebas que provienen del extranjero, lo que es desde luego muy común en los procedimientos administrativos tramitados ante el INPI, pues lo que va a suceder y lo que tiene que pasar es que el oferente de la prueba debe de hacerlo del conocimiento del instituto para solicitarle el plazo respectivo para tales efectos, ¿no? Entonces, el instituto le va a conceder un plazo de 15 días para exhibir las pruebas que provengan del extranjero. Y en caso de que sea necesario el desahogo de pruebas, que normalmente las pruebas que se ofrecen son pruebas documentales, pero no significa que sean las únicas, si hay pruebas que se tengan que desahogar en el inter, una vez que se ha contestado la demanda, pues se tiene que proceder a dicho desahogo. Entonces, es decir, se tiene que instruir el procedimiento. Si hay una pericial, si hay una visita de inspección en algún portal electrónico, vamos, si hay algunos informes que se hayan solicitado y que tengan que ser proporcionados por terceros, cualquier tipo de prueba que se tenga que desahogar se tiene que llevar a cabo en este inter, ¿no? Y va a llegar un momento en que se va a concluir la instrucción, digamos, la fase, digamos, probatoria, y se va a proceder por parte del instituto a otorgar término a alegatos a las partes. Ajá. Las cuales tienen 10 días para tales efectos. Una vez que se le notifica, se presentan los alegatos y entonces se procede al dictado de la resolución. Y en el dictado de la resolución, el instituto puede conceder la declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, o bien negarla, dependiendo desde luego de los méritos que tengan las causales que fueron invocadas. Esta es, digamos, es el primer escenario, es el primer diagrama, hablando de la nulidad, caducidad y la cancelación. Tratándose de las infracciones, ya sea en materia de comercio o infracciones en materia de propiedad industrial, es un trámite o es un curso parecido, solo se los quise presentar aparte porque ustedes saben, o varios de ustedes saben que tiene algunas particularidades. Se presenta la solicitud de declaración administrativa y se pueden, por ejemplo, solicitar medidas cautelares. Y como les decía, en su momento, si se solicitan, perdón, se pueden solicitar medidas cautelares y además se puede ofrecer como prueba una visita de inspección. Si se ofrece como prueba una visita de inspección, como lo verán en este mismo diagrama en la parte derecha, pues ya la notificación ya no se lleva a cabo necesariamente de manera personal, sino se va a practicar simultáneamente con la visita de inspección. Se practica la visita de inspección y se procede al emplazamiento. Entonces, pero bueno, la particularidad es que al momento de solicitar la declaración administrativa, se pueden solicitar medidas cautelares y normalmente es muy común que se ofrezca una visita de inspección. También los procedimientos de nulidad es viable que se ofrezca una visita de inspección, pero es mucho más común en este tipo de procedimientos, ¿no? El instituto, desde luego, va también a valorar los méritos de la solicitud y si no se adecuan a lo establecido en la ley, entonces, pues, artículos 330 y 331 de la ley, pues lo que va a suceder es que le va a requerir y si cumple con el requerimiento va a proceder a su admisión y si no cumple va a proceder a su desechamiento. Si admite, pues desde luego le va a correr traslado al titular afectado y el titular afectado, ya sea que se le corra traslado a través de una notificación personal cuando no ameritó visita de inspección o en la misma visita de inspección, va a tener 10 días para formular sus manifestaciones u objeciones a la solicitud. Si hubo una visita de inspección, ya veremos más adelante, que además va a tener su derecho a manifestarse también en ese momento. Y con esas manifestaciones, desde luego, el instituto va a actuar en forma parecida a lo que ya vimos anteriormente, es decir, dictará el acuerdo de contestación, si hay algunas cuestiones que requerirle al interesado, en este caso al presunto infractor, hará el requerimiento respectivo. Si hay pruebas provenientes del extranjero que las partes pretendan ofrecer, se lo tienen que hacer saber al instituto, el instituto les deberá conceder el término. Me parece que este tema de 15 días a veces puede ser bastante corto para pruebas provenientes del extranjero, pero bueno, es el plazo que establece la ley y, como les decía, se tienen que desahogar todas las pruebas, desarrollar la etapa probatoria
el procedimiento si es que es necesario, y en este caso, ¿qué sucede? Y tanto en los procedimientos de nulidad como en los de infracción y caducidad, es importante tener presente. Para efectos del desahogo de las pruebas, ustedes verán que la ley de la propiedad, la nueva ley federal de protección de la propiedad industrial no tiene un desarrollo tan amplio. Entonces, hay que acudir primero a la ley federal de procedimiento administrativo, pero sobre todo y especialmente a Código Federal de Procedimientos Civiles, que es el ordenamiento, en este caso, es más prolijo para lo que tiene que ver con el desahogo de las pruebas en juicio y en este caso con un procedimiento administrativo seguido como tal. Una vez que se instruye el procedimiento, desde luego, al igual que pasa con los anteriores procedimientos que comentamos, pues se notifica el acuerdo otorgando término para alegatos para que en 10 días las partes justamente los exhiban, y a partir de ahí el INPI tiene la posibilidad de emitir la resolución respectiva. Vale la pena decir que no hay un plazo como tal para el instituto para la emisión de la resolución, es decir, no establece la ley que deba de hacerlo en un determinado plazo. Sin embargo, desde luego hay formas de que alternativas en las cuales puede buscar en caso de que el instituto demore mucho en la emisión de dicha resolución, como por ejemplo un amparo indirecto para ¿no? Pero bueno, creo que no hay necesidad de intentar tanto eso. Ahora, vamos a hablar de justamente de cada una de estas etapas en la parte que pues me parece que es relevante, tratando de ajustarnos de luego a los tiempos de la presente exposición. Y entonces, hablando primero de lo que es la solicitud, ustedes van a encontrar que el artículo 330 establece los requisitos que debe contener la solicitud de declaración administrativa de caducidad, cancelación, infracción o infracción en materia de y pues me parece que son requisitos pues más o menos comunes a los que pueden encontrar en cualquier normatividad procesal que se refiere a un escrito de demanda, en este caso a un escrito de solicitud inicial, ¿no? Como es el nombre del solicitante, y el de su representante, el domicilio para haber recibido notificaciones, y aquí ya se establece la exigencia, esto es de la nueva ley, la dirección de correo electrónico, en donde se le van a comunicar los avisos correspondientes a la parte específicamente, y sobre todo cuando se vaya a llevar a cabo una publicación a través de la Gaceta, el nombre y domicilio de la contraparte o de su representante legal, el objeto de la solicitud, es decir, si yo lo que pretendo es la caducidad o la nulidad de una marca, es justamente aquí donde debo de dejar muy claro el objeto de mi solicitud. Establecer cuál es la causal de nulidad, explicarla detalladamente. Desde luego, aquí en el artículo no hace referencia a ello, pero para efectos prácticos y si es que queremos tener un resultado positivo, tener éxito en el procedimiento, pues el quid del asunto, el quid del procedimiento como parte actora va a ser hacer un correcto planteamiento muy claro sobre qué es lo que pretendo, la nulidad de una marca con base en qué causal y por qué motivos, ¿no? Entonces, desde luego, describir los hechos que dan motivo a dicha solicitud, alegar y demostrar, desde luego, el interés jurídico, las pruebas que se ofrezcan. Esto es algo que también ya se estableció en forma específica en este artículo que hace referencia a los requisitos, aunque en la ley anterior se podía desprender de otros preceptos. Sin embargo, aquí ya muy claramente se establece como una exigencia puntual de la solicitud, las pruebas que deban de ofrecerse. Y finalmente los fundamentos de derecho que tengan que ver desde luego con el objeto de la solicitud, y esto va cuando se invoca la causal respectiva de nulidad, caducidad, cancelación de infracción, normalmente va justamente presentado en forma similar, ¿no? Y desde luego se deben de adjuntar todas las pruebas documentales con las que se cuente hasta el momento. Es decir, el único momento procesal para exhibir, para ofrecer y exhibir las pruebas documentales es al momento de presentar la demanda. No hay otra oportunidad, salvo desde luego que se trate de pruebas supervenientes, pero la regla es que siempre debe ser al momento de presentar la solicitud. Y aquí fíjense que hay pues un tema interesante sobre esto, porque si ustedes revisan el artículo
330, 331 y 332, la ley lo que te dice es que si no se cumplen con estas exigencias, desde luego el instituto va a poder requerir al solicitante para que subsane las deficiencias de su solicitud y que si no la subsana va a dar lugar al desechamiento, así, tajantemente. Me parece que esa previsión tan tajante por parte del legislador, específicamente en ese artículo 332, creo que es un poquito excesiva. ¿Por qué? Porque desde luego, aquí lo que sucede es que si nosotros revisamos cuáles son las exigencias del artículo 330, me parece que incumplir con alguna de ellas no necesariamente debería dar lugar al desechamiento de la solicitud. Por ejemplo, ¿qué pasa si, pues, no ofrezco las pruebas? Ajá. Bueno, probablemente va a dar lugar a que no tenga mérito mi solicitud y no logre demostrar como tal la causal que estoy invocando. Ajá. Pero dar lugar a que se deseche, digamos, a priori, me parece que es excesivo en ese sentido. Máxime si esto se presenta cuando, por ejemplo, se exhibe la solicitud de declaración administrativa de nulidad y eh, se ofrecen, vamos a pensar, 5 pruebas documentales. Y una de ellas es la que no se exhibe. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? El instituto, con una interpretación muy literal, muy tajante, el instituto podría requerir que se presentara esa prueba y que si no se presenta, se desechara la solicitud, lo cual me parece que es excesivo. Los fundamentos de derecho. ¿Qué pasa si no invoco los fundamentos de derecho relacionados con el objeto de la solicitud? Debería dar lugar al desechamiento, bueno, primero al requerimiento y después al desechamiento. Creo que es una cuestión bastante excesiva del legislador en este sentido. Me parece que ahí el INPI tiene que actuar siempre en estos casos con prudencia y me parece que así lo ha venido haciendo en el sentido de decir, bueno, cuando se trata de una prueba, pues sencillamente te voy a tener por no ofrecida la prueba. Pero, por ejemplo, en este tema de los fundamentos de derecho, creo que es un poco peligroso que la disposición esté tan abierta en ese sentido. Lo mismo pasa en relación con las manifestaciones de la parte demandada, ya sea presunto infractor o el propietario afectado, aunque que desde luego, de la misma manera, debe de, al momento de contestar, expresar el nombre del titular, de él como titular afectado o como presunto infractor, del representante legal, domicilio para recibir notificaciones, incluyendo la dirección de correo electrónico, sus excepciones y defensas, por supuesto, las objeciones a las, digamos, a la solicitud de declaración respectiva, las causales que se hayan planteado, las pruebas que ofrezca y los fundamentos legales correspondientes, aunque, por ejemplo, aquí lo curioso del caso es que solo el artículo 339 dice que se remite al 331 para lo que corresponde a las demás partes del escrito y al ofrecimiento de pruebas. Es decir, no es tan tajante como el 332, que no se menciona para efectos de la contestación. Y entonces, en este sentido, esto creo que deja más claro que fue excesivo el legislador en relación con el sobre las consecuencias de incumplir con algunos de los requisitos del artículo 330. Por eso hay que ser muy cuidadosos primero con cumplirlos, pero después con cómo el instituto va a establecer los efectos. En cuanto a las pruebas, ¿qué pasa en relación con las pruebas? Primero, pues, el numeral 333 nos dice que en los procedimientos administrativos tramitados ante el INPI se admiten toda clase de pruebas. En principio, toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la confesional, salvo que estén contenidas en documental. Es decir, ¿qué significa esto? Que la testimonial no puede ofrecerse para que se cite a las partes digamos, a la formulación y desahogo de un interrogatorio, ni la confesional mediante la formulación y la resolución de posiciones, ¿no? Entonces, solo si previamente estas ya están contenidas en un documento es que pueden ser exhibidas como prueba. Y desde luego tampoco son admitidas como prueba las que sean contrarias a la moral y al derecho. Ahí digo, es poco probable o poco común que esto se presente, pero podría generar allí un poquito de controversia este tema de las pruebas contrarias a la moral, cuando me parece que es un concepto que ha ido perdiendo fuerza en la
legislación, no digo que esté bien o esté mal, esto ha sucedido, creo que como prueba está justamente el hecho de que se suprime ahora como una exigencia para efecto de otorgamiento de los registros. ¿No? Luego, en cuanto al tema del, digamos, de las facturas como prueba documental que puede ofrecerse, quise hacer una referencia específica porque esta cuestión relativa a las facturas me parece que es algo que debió aprovecharse con la expedición de esta nueva ley para dejar en forma más clara cuál realmente es el valor probatorio de las facturas, porque así como está redactado el actual 333, pues nos deja más o menos en las mismas condiciones que el 192 de la ley anterior. ¿Por qué? Pues porque le da valor probatorio a las facturas, pero no dice qué tipo de valor probatorio. Y aunque no dijera que se le da valor probatorio a las facturas, pues de cualquier manera, o sea, si no existiera esa previsión, de cualquier manera la tendrían como una prueba documental privada, y entonces no sabemos si lo que el legislador con esto está queriendo decir es que tienen un valor probatorio especial, que tienen un valor probatorio pleno, que tiene el valor probatorio de un indicio. La realidad de las cosas es que no sabemos exactamente qué es lo que pretende el legislador con esta previsión ambigua desde mi punto de vista. ¿Ah? Me parece que tenía esa gran oportunidad para, para efectos de este precepto, la reforma, no la reforma, perdón, la nueva ley, y sin embargo se dejó pasar esa oportunidad. Y creo que hoy en día me parece que habría muchas maneras o muchos elementos para poder establecer cuál es el verdadero valor probatorio de las facturas. Facturas máxime que hoy en día, como ustedes saben perfectamente, las facturas son documentos que están muy bien controlados desde el punto de vista fiscal, de manera tal que es bastante complicado emitir facturas apócrifas solo para efectos de demostrar el uso de una marca, ¿no? O el uso de un derecho de propiedad. Entonces, creo que aquí todavía nos queda de ver el legislador en ese sentido. Pero bueno, dejo anotado también ese punto. Una prueba, llamémosle una prueba por antonomasia, una de las pruebas reina en los procedimientos administrativos, sobre todo los de infracción, es justamente la visita de inspección. Ofrecer como prueba la visita de inspección con el objeto de demostrar que una determinada persona efectivamente está cometiendo actos que atentan contra los derechos de uso exclusivo del titular de una marca, de una patente, etcétera. Y entonces, aquí, desde luego, anoté los aspectos más importantes que me interesa destacar. Y lo primero que quiero decir es esto, ¿no? Que es una prueba muy recurrente, sea una prueba por antonomasia de los procedimientos administrativos, no solo los de infracción, también los de nulidad es muy común. Ajá. Su objeto, desde luego, es precisamente verificar que se estén cumpliendo con las disposiciones de la ley. Ajá. Eso es lo que normalmente se va a buscar, y quien lo ofrece va a pretender precisamente, dependiendo de qué lado esté, va a pretender demostrar que sí o que no. Estas visitas de inspección se pueden desarrollar normalmente, como regla, en días y horas hábiles, pero también es posible que se desarrollen en días y horas inhábiles, sobre todo cuando estamos tratando, estamos frente a visitas de inspección en materia de infracción, y lo que se pretende es justamente conseguir el objetivo de encontrar los actos o a las personas desplegando los actos infractores, en un momento en que no necesariamente es un día y hora hábil, ¿no? Para eso no hay días y horas hábiles en ese sentido. Entonces, aquí desde luego la condición es que en el oficio de comisión así se establezca y se prevea expresamente que se faculta digamos, el ejercicio, en este caso, el desahogo de la visita en esos días y horas. Y en el desarrollo de esta visita, pues desde luego el personal del instituto puede tomar fotografías, videofilmaciones, puede recabar pruebas, que considere convenientes y admisibles, desde luego, y que van a tener pleno valor probatorio. Y me parece que es una parte también relevante que habrá que ver cómo se continúa desarrollando esta facultad por parte del instituto, porque me parece que en muchas ocasiones el éxito o el fracaso de los procedimientos administrativos de infracción tiene su origen, o tiene, digamos, su clave
en cómo se desahoga la visita de inspección, cómo el inspector con las facultades que le está otorgando la ley desahoga dicha visita, verifica efectivamente qué es lo que sucede en el lugar visitado, ajá, y toma nota con detalle, ajá, de qué es lo que sucedió en el caso y en el lugar específico. Ajá, porque al final del día, ese va a ser el elemento probatorio quizá más importante para lograr demostrar, o por lo menos para vincular en forma fehaciente con otros elementos y poder demostrar las pretensiones, y en este caso, la parte actora. ¿Ah? Y para tales efectos, desde luego, es obligación de los visitados permitir el acceso al personal del instituto, ¿ah? Y aquí la consecuencia de que eso no se lleve a cabo es, desde luego, primero, en primerísimo lugar, que se tengan por ciertos los hechos que se pretenden probar con la visita. Y esto me parece que es muy relevante, porque alguien que se opone a la visita considerando o pensando que con eso va a evitar las consecuencias de la visita y del procedimiento, pues desde luego está muy equivocado, porque es justamente todo lo contrario. Aquí, desde luego, la ley lo deja y lo establece en forma muy, muy clara, ¿no? Y adicionalmente está la facultad del instituto de imponerle una multa al visitado por el hecho de haber impedido el desahogo de las facultades de control, en este caso, de inspección del instituto. Esta visita de inspección se puede llevar a cabo tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales. Esto de plataformas digitales es una incorporación en la ley, en la nueva ley. Anteriormente se venía llevando a cabo, pero no había una previsión expresa. Me parece que es bastante loable que ya se diga con claridad y no deje lugar a dudas que estas visitas de inspección se practiquen en plataformas digitales, sobre todo cuando estamos hablando de procedimientos de nulidad, de caducidad y los tipos de infracción, en donde lo que se pretende es demostrar que en un sitio electrónico se está desplegando una determinada conducta, se está utilizando una marca, no se está utilizando como debiera utilizarse, se está vendiendo un producto que viola un derecho de propiedad industrial, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que hoy en día era indispensable y desde luego no podemos imaginar que no fuera así, el hecho de que se contemplara la posibilidad de llevar a cabo visitas en plataformas, ¿no? Una vez que se lleva a cabo la visita de inspección, con todas las formalidades, si ustedes quieren ver con todo detalle, pues está precisamente el artículo 354 y siguientes, de cómo se va a llevar a cabo. Estos son desde mi punto de vista los aspectos más relevantes. Se va a levantar el acta circunstanciada ante dos testigos, ajá, y ahí lo que va a suceder es que esa acta circunstanciada pues va a contener justamente todo lo que se desarrolló, lo que se advirtió en la visita de inspección, ajá, pero especialmente y en primer lugar los puntos que propuso el oferente de la prueba. Cuando se ofrece esta prueba de inspección, quien ofrece la prueba, desde luego, tiene que establecer para qué quiere ofrecer esa prueba, ¿no? Porque eso le permite al instituto ver si verdaderamente está vinculada con las causales que está invocando. Entonces, y desde luego sobre uno, para ver eso, y en segundo lugar, pues para demostrar los extremos de sus pretensiones. Entonces, en ese sentido, el consejo desde luego es que en un procedimiento de infracción, esta es la parte fina, ajá, al momento de solicitar o de ofrecer dicha prueba. Ajá. ¿Por qué? Porque en la forma en que se planteen los puntos que se van a deshogar en la visita de inspección, es como nosotros vamos a ir guiando al inspector para que justamente pueda encontrar lo que nosotros queremos. Encontrar lo que nosotros queremos, me refiero a lo que nosotros sabemos que pasa en un determinado lugar, ¿no? Entonces, no podemos ni debemos confiarnos en que el inspector va a hacer nuestro trabajo y que lo que no pusimos lo va a hacer él. Eso desde luego que no debe de operar así. Debemos de ser muy claros y muy precisos en cuáles son los puntos que va a desahogar. Ajá. Con independencia de ello, como ya lo dijimos, pues el inspector va a reportar cualquier hecho o circunstancia que haya observado durante la práctica de la diligencia que tenga que ver con la litis, desde luego, aunque no esté contenido en los puntos de la inspección, pero les digo, no se puede dejar al inspector que sea quien asuma esa responsabilidad.
cuando la parte actora es quien normalmente debe. Y una vez que concluya, pues desde luego, bueno, antes de que se cierre, por supuesto, se le da la oportunidad al visitado de que formule observaciones, ajá, y se le menciona la oportunidad que tiene para formular manifestaciones por escrito más adelante, dentro de los 10 días siguientes, ajá, ante el problema. En el acta de inspección, perdón, en la visita de inspección, desde luego, se puede proceder si se solicitan las medidas respectivas. No voy a hablar, desde luego, de las medidas, no me voy a meter a eso porque van a tener ustedes una sesión relativa a medidas precautorias, así que solamente hablaré de que existe una posibilidad de aseguramiento, ajá, en caso de que se comprueben en la visita de inspección la comisión de infracciones o delitos y los productos asegurados, pues van a quedar en manos de un depositario que puede ser el propio visitado, si el establecimiento es fijo, o en manos de quien lo designe, en este caso el solicitante, bajo su propia responsabilidad, y ya una vez que concluya el procedimiento se va a definir el destino de esos bienes en caso de que se declare actualizada la infracción respectiva, ¿no? Pero como les digo, eso lo van a ver con detalle en otra sesión. Vamos ahora a lo que tiene que ver con los alegatos. Una vez instruido el procedimiento, no daría tiempo de hablar de cómo se instruyen las demás pruebas, pues, especialmente la pericial, porque desde luego el tiempo no nos alcanzaría, pero como les decía, las previsiones para esos efectos pues, las van a encontrar principalmente en Código Federal de Procedimientos Civiles. Una vez que se instruye el procedimiento respectivo y pasamos a una fase preconclusiva, viene justamente el periodo de alegatos, ¿no? Ya no hay pruebas pendientes por desahogar, ya se ofrecieron las pruebas documentales, ya se desahogó la inspección, las periciales, los informes, todas las pruebas que se hayan ofrecido en el procedimiento ya se desahogaron. Ahora el instituto no tiene un plazo para tales efectos, pero una vez que corrobore que el procedimiento está instruido, debe de otorgar a las partes el periodo de 10 días para formular alegatos. Y aquí le pongo yo, ¿qué tipo de alegatos se pueden formular? Pues la pregunta es, alegatos de bien probado, es decir, alegatos que tengan que ver con, primero, lo postulado y enseguida lo demostrado en el procedimiento, o se pueden incluir cuestiones adicionales que no fueron planteadas en su momento en la litis. Pues me parece que la respuesta en ese sentido es obvia. Los alegatos deben de ser expresiones concretas de por qué me asiste la razón, ajá, en los planteamientos, en las causales que invoco o en la contestación a las mismas y en las pruebas que ofrecí para tal efecto. Es una guía muy sintética que nosotros le proporcionamos a la autoridad para que emita su resolución y que desde luego deben ser consideradas, pero deben ser consideradas porque normalmente ya están expresadas en la demanda o en la contestación, ajá, salvo que una vez concluidas las etapas, hubiera un punto en el que hubiera que, digamos, ampliarse sin variar la litis, ¿no? Ese es un tema, digamos, que podría ser muy casuístico, no quisiera meterme tanto a ello, pero creo que basta con decir que lo importante es que los alegatos no se desvíen del problema planteado en su momento y las pruebas que se ofrecieron y las objeciones que en su caso se ofrecieron a las de la parte contraria. En cuanto a la parte de los incidentes, pues al igual que sucedía en la ley anterior, la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial establece con claridad que cualquier cuestión incidental que se presente durante el desarrollo del procedimiento se va a resolver hasta que se emita la resolución respectiva, y esto desde luego y digamos, evita dilaciones innecesarias en el procedimiento, y la verdad es que es poco común. Y finalmente, en el procedimiento, una vez que se instruye, que se formulan alegatos, pues viene la emisión de la resolución. ¿Ah? Y una vez que y la resolución, desde luego, debe de emitirse cumpliendo diversos requisitos. Aquí les precisé yo cuáles son los artículos que considero más importantes que debe tener presente el instituto al momento de emitir su resolución, tanto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo como del Código Federal de Procedimiento Civil. Luego debe ser por escrito, debe ser emitida por un funcionario competente, no solo que sea competente, sino que funde debidamente su competencia, eso es una cuestión importante, y más ahora que el instituto ya no solamente va a emitir resoluciones, sino que además, como ustedes saben, va a tener también ya la facultad para cobrar las multas que imponga. Entonces, me parece que esto va a dar lugar a que, visto
esto con otros ojos, digamos, de abogados de otras materias, se metan a realizar la fundamentación de la competencia de la autoridad. Y entonces me parece que eso es un aspecto relevante. Debidamente fundada y motivada, por supuesto, es decir, no solo cumplir con el requisito formal de fundar y motivar, es decir, de expresar fundamentos y razones de la resolución, sino que sean, desde luego, dichos fundamentos y motivos los adecuados, debidamente aplicados, que las razones invocadas se adecuan perfectamente a los preceptos legales que se están señalando en la resolución, que sea congruente y que sea exhaustiva. Estas tres cuestiones últimas, que esté debidamente fundada y motivada, que sea congruente y que sea exhaustiva, yo les podría decir que son exigencias de una resolución que la mayoría de ustedes, o la mayoría de nosotros, las aprendimos desde que estudiábamos la licenciatura en Derecho. ¿Por qué? Pues porque son requisitos de las resoluciones y de las sentencias. Sin embargo, si ustedes se ponen a revisar, la mayoría de las resoluciones y de las sentencias que se dictan son controvertidas justamente por el incumplimiento de estos requisitos. Entonces, pues algo de estar pasando que, si bien es cierto, son cuestiones que damos por hechas, me parece que es donde se centra la principal problemática que tienen los actos de las autoridades en términos generales, por incumplimiento a dichos requisitos. La congruencia entre lo que se pide y lo que se otorga, la exhaustividad, es decir, analizar todos y cada uno de los puntos planteados en la solicitud y en la contestación, valorar todas las pruebas, atender los alegatos, todo eso son cuestiones que debería la autoridad siempre atender, sin embargo a veces se llega a pasar y que son los motivos que dan lugar precisamente a las impugnaciones, ya sea vía juicio de nulidad ante la sala especializada, en su momento, en contra de las sentencias que dicta la sala especializada, ante los tribunales colegiados, ¿no? Y en cuanto al tema de cómo debe llevar a cabo el instituto el estudio de las solicitudes, pues habrá que decir que desde luego primero tendrá que analizar las excepciones procesales y si alguna de estas prospera, desde luego que tendrá que declararla procedente y ya no podrá entrar al fondo de la cuestión, y en caso de que no prospere alguna de ellas, pues entonces proceder a analizar la acción, la causal de nulidad, la causal de infracción, la de caducidad, y valorar si es procedente o no la misma. Ahora, digo, desde luego el tiempo, y seguramente ya en un rato más me van a empezar a ver, el tiempo desde luego no nos permite meternos tan a fondo en estos temas de las causales de nulidad y sobre todo los cambios que hubo respecto a la ley anterior con la nueva, pero quise por lo menos anotar aquí muy rápidamente los aspectos que son relevantes, que hay que tener en cuenta en términos generales, con independencia que haya reforma o no, los aspectos que hay que tener presentes en relación con las causales de nulidad, caducidad e infracción. Primero, en materia de nulidad de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, me parece que podemos resumir la actual legislación en que solo va a proceder cuando se trate de incumplimientos al momento del otorgamiento de los requisitos sustanciales de la patente o registro respectivo. Y podría, digamos, resumir yo las causales de nulidad previstas en los artículos 154, 155 y 156 de la nueva ley. Porque de una u otra manera ustedes ven, bueno, carencia de novedad, es un requisito sustancial, actividad inventiva, un requisito sustancial que constituye un doble patentamiento de una invención, también lo es, ¿no? Entonces, y porque expresamente el legislador lo que hizo fue eliminar, en comparación con la ley anterior, cualquier otro supuesto de, digamos, de nulidad que no esté expresamente señalado aquí y que podría ser el incumplimiento de requisitos de forma o procedimiento en la tramitación de las patentes. Eso ya, digamos, conforme a la nueva ley, ya no es posible, ¿no? O sea, ya no se pueden anular las patentes otorgadas conforme a la nueva ley por ese tipo de cuestiones. Otro aspecto importante a destacar es la posibilidad de decretar la nulidad parcial, el de las patentes, de los modelos o de los diseños, que vamos a ver que también en el caso de marcas hay una
cuestión parecida, y esto pues me parece que es positivo porque al final del día, ustedes saben, ya lo vieron seguramente en sus clases previas en relación con el tema de los capítulos, del capítulo reivindicatorio de una patente o de un modelo de utilidad, es lo que sucede en cuanto a la redacción y la estructura de las reivindicaciones, que existen reivindicaciones de dependientes e independientes, que hay una que es central, etcétera. Entonces, puede ser que la nulidad, en este caso, que la patente otorgada, pues solo esté afectada en alguna de las reivindicaciones, que como ustedes también ya saben, es lo que determina el derecho del titular de una invención. Entonces, la posibilidad ya expresa, muy bien definida, establecida en la ley, pues me parece que es lo más razonable en ese sentido, ¿no? Luego también tenemos que de conformidad con el sexo transitorio de las disposiciones justamente transitorias de esta nueva ley, aunque vamos a hacer una referencia específica más adelante a estas, podemos ver que las causales de nulidad o caducidad de invenciones en términos generales, otorgadas conforme a la ley anterior, van a ser las de la ley anterior. Es decir, para los registros o patentes otorgados antes de la entrada en vigor conforme a la ley anterior, entonces sí van a seguir operando las causales previstas en la ley anterior, incluyendo digamos, las causales relativas a temas de procedimiento y de trámite, que estaban previstas en su momento en la ley anterior, solo en esos casos. Y finalmente, vale decir que también se pueden hacer valer en cualquier tiempo, ya conforme a la nueva ley, ¿no? Quiero irme también a otro tema que me parece que es relevante, referente a los recursos, porque me llamó mucho la atención este tema de los recursos, justamente porque si ustedes revisan la ley, la nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, no está desde luego previsto ningún recurso, y como ya lo dijimos desde un inicio, la ley establece que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es un ordenamiento de carácter supletorio. Ustedes saben perfectamente que el artículo 83 de esta última, es decir, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, contempla los recursos. La pregunta es, si la ley, la nueva ley no contempla ningún recurso, sino que se contempla por una norma supletoria, ¿es procedente el recurso o no lo es? O de plano el legislador dijo, pues es que no contemplé el recurso porque no me interesa que haya recurso. Creo que es un tema, digamos, que va a tener su complejidad al momento de resolverse, porque bueno, yo aquí hice algunos cuestionamientos para llegar a una conclusión. Primero, ¿se encuentra previsto el recurso en la nueva ley? No. ¿En qué ley se encuentra previsto? Pues en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ¿Qué tipo de aplicación tiene la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a los procedimientos ante el INPI? Ya vimos, supletoria. La supletoriedad alcanza para considerar procedente el recurso de revisión en contra de los actos del INPI. Pues bueno, aquí está una jurisprudencia de la segunda sala de la Corte que no sé si nos resuelve o nos deja más dudas para tales efectos, porque en principio pues dice, las reglas para que opere la supletoriedad son primero, obviamente, que el ordenamiento suplir establezca cuáles son, establezca esa posibilidad y te indique cuál es la norma supletoria. Eso se cumple. Luego, 2, o B, la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretendan aplicarse supletoriamente, o aún estableciéndolas no las desarrolle o las regule deficientemente. Uno puede decir, perfecto, pues no la contempla, y aquí dice que precisamente es un requisito que no la contemple. Excelente. Pero después dice, que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. ¿Qué significa eso? La verdad no lo sé. O sea, no sé si con esto lo que nosotros tenemos es la procedencia del recurso o la improcedencia del mismo. La verdad es que esto va a tener que resolverse por los tribunales, se va a resolver vía pretoriana a golpe de sentencia. Entonces, yo les diría, por lo menos como consejo práctico, y es lo que nosotros vamos a hacer, nosotros no agotaremos el recurso de revisión en contra de los actos del INPI hasta que se resuelve esa cuestión y iremos desde luego directamente al juicio de nulidad, aunque en principio
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo nos puede dar por ahí alguna luz para la solución de esta cuestión, cuando en su momento, cuando se expidió esta ley en su segundo transitorio, lo que justamente estableció o dijo fue que el hecho de, digamos, de contemplar y regular en forma expresa el recurso de revisión y de manera amplia, fue para derogar tácitamente los recursos existentes en las demás leyes administrativas. Entonces uno diría, bueno, ¿para qué contemplar un recurso que se está derogado o se va a derogar tácitamente? Pues me parece que para eso está el recurso previsto en la ley. Sin embargo, yo no estaría tan seguro, y mi conclusión es que la procedencia del recurso va a estar dictada justamente por lo que en su momento digan los tribunales, primero el INPI y después los tribunales federales en su momento. Bueno, yo pues terminaría con esta diapositiva referente a las disposiciones transitorias, para que ustedes las tengan presentes. Lo resumí en estos puntos. Que en primer lugar continúa en vigor el reglamento de la ley de la propiedad industrial, en tanto se expide el nuevo, en lo que no se oponga desde luego a la nueva ley, que esto ya lo dijimos, que las causales de nulidad causado patentes o de registros solo en materia de invenciones otorgados conforme a la ley anterior, van a ser las contempladas en la ley anterior, entonces se va a seguir aplicando esa misma normatividad, lo cual a su vez nos deja una duda, o sea, ¿qué pasa hablando de marcas? Hablando de marcas no está esta previsión. Significa, desde mi punto de vista, ante esta, digamos, omisión, que tendríamos que entender que tratándose de las causales de nulidad, sobre todo las de nulidad, bueno, también las de caducidad, pero bueno, aquí más bien se ampliaron, no, sobre todo las de nulidad de la ley anterior, que sí hace referencia a temas de, digamos, de procedimiento, pues entonces se tienen que juzgar conforme a la nueva ley. Eso, híjole, me parece que va a ser un tema controversial cuando se presente esa situación ante el instituto, ¿no? Luego también el hecho de que las declaraciones o las solicitudes o los procedimientos que estén en trámite pues se van a seguir tramitando conforme a la ley anterior, y que desde luego las causales de nulidad y caducidad nuevas pues, solo se van a poder aplicar a los registros y a las patentes nuevas. Y el último punto, que digo, se desprende, no viene expresamente señalado, pero se desprende o se infiere de las disposiciones transitorias, es que los procedimientos administrativos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, en contra de patentes o registros otorgados conforme a la ley anterior, pues se van a tramitar conforme a la nueva ley, y esto es lógico porque se trata de normas procedimentales, ¿no? Pues básicamente con eso concluiría.